Pedro tampoco le dice: tú sabes que yo soy de bajos recursos y no tengo ahorro. Ay. Pedro soltó la red y lo siguió. Y allí inició la fe de Pedro a crecer. Pero aprendí algo más poderoso aún del apóstol Pablo. Porque está bien, Pedro tenía pocas cosas que soltar. Total, si tú me dices que te sigues, seguro tú eres responsable de mí. Pero estamos hablando de un Pablo que no conoció a Jesús, que está en una posición alta, probablemente general del ejército romano, con dos identidades, nacionalidad romana y hebrea, de una familia multimillonaria y un hombre de la alta posición. Se le aparece Jesús en el camino, y cuando los tumba del caballo, lo primero que se le aparece una voz del cielo. Y Pablo y los que están allí le dicen: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Dile a alguien: aquí inició la fe. Pablo soltó los rangos, dígale conmigo, soltó el título de general, soltó la posición. Pablo iba a matar a los cristianos, se olvidó ese asunto. ¿Por qué? Porque se le apareció Jesús. Dile a alguien: esa fue la razón. Pablo iba en una encomienda, en una misión. La misión se acabó ahí porque se le apareció Jesús y él le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Y Jesús simple y llanamente dijo: ve a las casas de fulano, que allí yo voy a enviar a alguien, esa persona va a orar por ti y vas a recibir la vista otra vez. Dile a alguien: ahí es que está el principio de la fe de Pablo, en la simple y llanamente que él determinó hacer lo que el cielo dijera que él tuviera que hacer. Pablo no dijo: pero ¿qué voy a hacer con el título de general? Pero ¿qué le voy a decir al gobierno de Roma? Que yo renuncio. Pero ¿qué le voy a decir a la sociedad? ¿Qué le voy a decir a mi familia que tienen buenas posiciones? Me ayudaron a superarme. ¿Qué le van a decir a este título tan grande donde yo estudié en la Universidad de Carmen con Gamaliel a los pies, el gran maestro? ¿Qué van a decir la gente? Que yo lo solté todo para seguir una voz que yo escuché. Alguien que adore a Dios, por favor. Dile a alguien: aquí inició la fe del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tuvo que aparecerse de Jesús, el Espíritu no tuvo que sacudirlo. Simple y llanamente, aunque se le apareció una luz y conocemos que fue Jesús, pero físicamente no se le apareció. Simple y llanamente le escuchó la voz que le dijo: ve a tal casa. Pablo no dudó dos veces, el hombre se fue. Dile a alguien: necesitamos gente dentro de la iglesia que cuando la Biblia dice caminen por tal lugar, esa gente no esté cuestionando, ni estén orando de que para ver si lo hacen o si no lo hacen, ni estén preguntando al cielo para ver cómo lo van a hacer. Es que hay que hacerlo. Dile a alguien: esa es la fe que agrada a Dios, cuando la gente no está cuestionando. Porque cuando Dios lanzó un decreto, no es para que la gente le esté preguntando: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Fue que Dios lo dijo. Dile a alguien: fue que Dios lo dijo. Y el problema que tenemos, que aún la misma escritura nosotros cuestionamos a Dios con ella, y la escritura está ahí para cumplirla. Y cuando la escritura nos corrige y nos reprende, nosotros no vamos a orar a Dios a ver si Dios me da un chance. Y eso es falta de fe. Eso es falta de fe. El que tiene fe no cuestiona a Dios. El que tiene fe, cuando Dios le dice muévete, se mueve. El que tiene fe, cuando Dios le dice corre, él corre. Él no le dice: Señor, no ando en zapatilla, me puedo caer para correr. Aunque ande en calizo, él sale corriendo, porque él no cuestiona a Dios. El que tiene fe nunca limita la voz de Dios. El que tiene fe no mira la circunstancia actual. Uno de los problemas más serios que tenemos hoy día es que al no tener fe, pues inmediatamente Dios demanda algo de nosotros. Nosotros pensamos a ver cómo lo vamos a hacer y empezamos a analizar nosotros mismos, a ver cómo será que me va a salir bien.
Pero yo aprendí algo muy poderoso del padre de la fe. Es que él nunca se preocupó por ver cómo iba a mantener su ganado en el camino del desierto. Él nunca se preocupó por ver cómo iba a mantener 300 criados saliendo de su tierra donde él tenía las posiciones. Él nunca se preocupó de ver de dónde iba a comer su esposa. Pero algo que a mí me asombra es que a la edad de 75 años ya estaba comprobado que su esposa era estéril. Y Dios le dice: sale porque te voy a bendecir y te voy a multiplicar, dice Dios. Alguien que adore a Dios, por favor. Y Abraham no le importó decirle a Dios en ese momento: mi esposa es estéril. Abraham salió creyendo que Dios lo iba a hacer. Alguien que adore a Dios, por favor. Pero a mí me asombra algo. Abraham caminando en ese desierto, en dificultades y pruebas, a la edad de 25 años pasando una prueba. Alguien que adore a Dios, por favor. La gente que tiene 15 días pasando una pruebita pequeña. Abraham duró de 75 años, salió, y a los 100 años, cuando él tenía, se le apareció Dios para decirle de un hijo, ni siquiera para entregárselo, para decirle: te voy a dar un hijo. Alguien que adore a Dios, por favor. Porque la gente que tiene fe, la promesa la mantiene. Abraham nunca se devolvió y nunca dijo: pero ven acá. Pasaron 10 años y Dios dijo que me iba a bendecir y que me iba a dar un hijo y que me iba a multiplicar, y a los 10 años Dios no me ha dicho nada. Yo vuelvo para otra vez. Alguien que adore a Dios, por favor. Abraham dijo: no, yo sigo esperando. Pasaron 15 años y Abraham dijo: nadie me hace volver a nada hasta que no vea la promesa del Eterno. Pasaron 20 años y Abraham seguía esperando todavía. Pasaron 22 años y Abraham seguía firme esperando en Dios. Y a la edad de 25 años, pasando esa prueba, se le aparece Dios. Y cuando se le aparece Dios, Sara estaba detrás de la cortina. Y Sara, cuando escuchó la promesa de Dios, se rió. Y segurito que Sara le estaba esperando la promesa. Pero la fe de Sara, el tiempo se la borró. Y se rió y dijo y caviló dentro de ella y dijo: bueno, el hombre está viejo, las mujeres saben lo que hay. Y le dijo: bueno, dice la Biblia que la costumbre ya no la tenía, es imposible estar a luz. Y empezó a mirar, dígale a alguien, la situación actual donde ella se encontraba, y empezó a mirar las posibilidades humanas. Alguien que adore a Dios, por favor. Aquí es donde Dios espera lo que se llama duda, el enemigo total de la fe, porque la fe es la seguridad de lo que Dios ha dicho, pero la duda viene como enemigo a decirte: bueno, Sara, Dios está diciendo que le va a dar un hijo a Abraham, pero ya Abraham no califica. Adore a Dios, por favor. Y tú tampoco puedes. Entonces empezó la duda y dijo Sara: bueno, esos son 3 loquitos que están allá afuera y le están diciendo cosas a Abraham que no van a suceder. Pero Abraham dijo: el Dios que me habló en Arán es el mismo Dios que me está hablando en este desierto. Y aunque hayan pasado 25 años de las promesas, yo sé que la voy a ver. A Dios, por favor. Y aunque Sara dudó, Abraham permaneció. Y la fe de Abraham empezó. Y si Abraham tuvo la capacidad para soltar toda su posición, para seguir a Dios, cuanto más iba a tener la posibilidad para creerle, aun cuando él no podía. Lo que ustedes saben, él dijo: bueno, si no funciona, Jehová lo va a poner a funcionar. Alguien que adore, por favor. Porque la promesa de Dios no se limita a una situación humana, ni a una circunstancia tampoco. Dígale a alguien: hay que creerle a Dios, aun cuando todo es imposible, aun cuando no hay posibilidades. Hay que aprender a creerle al Rey de Gloria, porque lo que Él dijo lo va a cumplir por encima de todas las cosas y de todas las situaciones. El problema es que nosotros tenemos que dar el primer paso. Dile a alguien: tiene que dar el primer paso. Y aquí es donde se basa todo el mensaje, en el principio. El principio es el lugar donde comienza algo, o donde se inicia algo. Y todos los hombres que se atrevieron a seguir a Dios por la fe tuvieron que soltar algo primero. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida que aún no son posición, Dios nos exige que las soltemos? Aleluya.
y la burla nos visita. Y le hacemos más caso al enemigo de la fe que a la fe. ¿Cuántas cosas Dios nos visita muchísimas veces? Y nos dice: hay que dejar la ira. Tenemos fe para recibir cualquier milagro. Escuche bien. Tenemos fe para orar por cualquier situación que nos agobie. Tenemos fe para clamar a Dios por efectivo, creyendo que Dios lo va a hacer. Tenemos fe para clamar a Dios por la opción, creyendo que Dios lo va a hacer. Tenemos fe para clamar a Dios por un ministerio, seguro, con una certeza inconvincente de que Dios lo va a hacer. Pero no tenemos fe para decirle al Señor: te entrego la ira, te entrego el celo, te entrego la contienda. Dile a alguien: porque la fe tiene un principio, y no es lo que tú recibes, es lo que tú sueltas. Y a la gente le hace falta entender algo: que primero, antes de recibir la bendición que Abraham recibió, primero tuvo que soltar lo que él poseía. Pero Pedro, antes de convertirse en líder de la iglesia, cuando se chocó con Jesús en el principio, tuvo que soltar el trabajo, la familia y todas las posiciones para continuar detrás de Jesús. Pero Pablo tuvo que soltar los títulos, la posición, la riqueza, los bienes y la altura donde él estaba para llamarse un hombre de fe. Y todo el que no está capacitado a soltar todo lo que Dios le exige, no puede agradar a Dios. Ahí entendí el texto. Ahí entendí el texto. Que los que agradan a Dios son los que sueltan. Porque cuando tú quieres algo, o algo te encanta o te gusta demasiado, y tú te atreves a soltarlo por Dios, a Dios le agrada. Por eso aprendí que que empieza a crecer el ministerio se llama fe. Porque todas las personas que Dios lo va a levantar con un ministerio, empieza a exigirle cosas. Y aún la forma de vestir, y yo no hablo de mucha ropa, el que Dios lo llama ministerio, empieza a tratarla con ella. También con los hombres. Yo me acuerdo que cuando Dios empezó a levantarme, lo primero que empezó a tratar conmigo fue con la imagen física. Porque Él me dio a entender que gente me iban a ver, y el ser humano te mide. Y como ministro de Dios, así mismo hay que representarlo. Y lo que más a mí me gustaba era ser un jevito en el tiempo. Y eso a mí me dolió. Pero en medio de ese dolor yo agarré dos fundas grandes. Y agarré el tenis Jordan que yo había dado 4.500. Alguien que adore a Dios, 5.000 por ellos. Agarré los pantaloncitos que yo iba a la Montir en los Carrizos y daba 2.000 pesos por ellos y 1.500. Alguien que adore a Dios. Los polochecitos pegaditos del gimnasio que yo daba 800 y 1.200 por ellos en la Montir. Tuve que echarlo en la funda. Alguien que adore a Dios, por favor. Y cuando los traje se los di a mi madre y dije: déselo a un joven, a alguien que lo necesite. Y lo único que mi mamá me dijo: tú tienes problemas y te está volviendo loco. Dile a alguien: la loquera que la gente no entiende es que se llama fe. Porque cuando Dios te dice que lo deje, aunque te costó un precio, aunque es lo que más te gusta, hay que soltarlo para agradar a Dios. Pero no solo eso, escuche bien esto: chiquito y no buen mozo, portaba 4 y 5 novias, nunca bajé de ahí. Alguien que adore a Dios, por favor. Y cuando me choqué con Cristo, me dijo: ni siquiera una de las que tenía puede tener. Y yo recuerdo que el teléfono mío no se paraba de vibrar, y cuando no se paraba de vibrar, tuve que cambiar el número, y cambiar el número cada cuantos meses, porque lo conseguían, no sé cómo el diablo se lo daba. Alguien que adore a Dios, por favor. Pero cuando Dios me dijo: suelta. ¿Y a quién no le gustaba ese asunto? ¿A quién no le gustaba ese asunto? Pero Dios dijo: suelta. Por eso hoy en día no hay crecimiento. Pero me asombro de algo:
que había días que cuando Dios empezó a ministrarme mi vida, que a veces yo iba con una hambre tan fuerte a comer, cuando le hacía así a la cuchara, el Señor me decía: suelta la cuchara, tápala y vete para la habitación a orar. Y yo decía: reprendo al diablo, los demonios, toda la malicia que se levante. Alguien que adore a Dios, por favor. Y empezó Dios a obrar en mi vida cuando yo empecé a soltar lo que Él me decía que soltara. Y aprendí que este es el principio de la fe que agrada al Rey de Gloria y al Eterno Adonai. Porque nosotros queremos tener fe para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no queremos tener fe para entregarle a Dios todo lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el problema que tienen los cristianos del siglo XXI. Por eso no hay unción en el pueblo, no hay poder en el pueblo, no hay gente con autoridad en el pueblo, porque se pasan una vida desagradando a Dios.